Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la conferencia número 38 del ciclo Preguntar al Poder. Como ustedes saben, tienen unas reglas que intentan hacer la conferencia más fluida y más dinámica. Va a estar moderando la conferencia la Cunza de Ámbito Financiero. La idea es que se haga una pregunta por vez, tratando de evitar el diálogo o la repregunta. Si hace falta después aclarar una cuestión, pues puede hacer una segunda vuelta. También en pos de generar una dinámica que haga que la información avance, la idea es que no nos extendamos más allá de una hora. Así que les agradecemos que las preguntas sean breves y que además tengan en cuenta las dudas anteriores de los colegas como para contribuir a la construcción colectiva de la información. Todo lo que se diga en el ámbito de la conferencia es on the record, y también les agradecemos que todas las preguntas las hagan on the record en el ámbito de la conferencia, evitando después hacerle preguntas extras al entrevistado. Muchísimas gracias, doctor Luis, por acompañarnos. Gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias a las avanzadoras. Si hay preguntas, levanten la mano, por favor. No anda, ¿verdad? Sí. Hola. Bueno. Hola. El doctor va a decir que quiere pronunciar unas palabras breves al comienzo, y de inmediato, si levantan la mano, ya asignamos el orden de las preguntas. Primero que todo quiero agradecerles la posibilidad. Yo ya he estado en este ejercicio de diálogo con la prensa, lo encontré muy positivo y quiero en todo caso repetirlo. Además, según el anuncio, si esto se puede prolongar por el lapso de una hora, creo que es un tiempo considerable para una conferencia de prensa, de tal manera que confío en que vamos a tener la posibilidad de evacuar todas las consultas que ustedes formulen. Quiero expresarles que, como lo hice en la situación anterior, hay algunos temas que considero de extrema actualidad, sobre los cuales querría pronunciarme, y que están referidos específicamente, bueno, ayer ha sido un día muy particular con respecto a las presentaciones que ha hecho Reposo en la audiencia pública, y como ustedes saben, como organismo tuvimos un conflicto institucional en el pasado. También es un tema de actualidad. Yo he tomado posiciones públicas con respecto al tema de YPF, en el sentido de que no puede quedar como una zona liberada del control público, no obstante ser una empresa que, sobre todo después que la empresa ha tomado este rasgo más bien de recuperación de nacionalidad y con una fuerte presencia estatal. Entiendo también de utilidad declaraciones que se han formulado recientemente con respecto al tema de TVA, que es un tema sobre el cual la auditoría ya desde el comienzo ha tenido un posicionamiento y ha presentado informes que han tenido una enorme repercusión y que preanunciaban los trágicos acontecimientos del 22 de febrero. También tenemos información, diríamos, importante sobre otros temas también de actualidad. Creo que la asignación de programas, la administración de programas especiales en el ámbito de lo que se refiere a la salud, hemos hecho un informe muy categórico sobre lo que acontece con la administración de ese fondo, y también algunos progresos que hemos registrado en nuestro relacionamiento en el tema de Acumar, que también ha sido un tema de una enorme trascendencia. Estoy con ustedes. No tengo ningún límite para evocar ningún tema, de tal manera que pueden ustedes preguntar con absoluta disposición de mi parte para evacuar toda consulta. Muchas gracias.
Buen día, doctor. Marcos Barroca, del Canal 13 y Todo Noticias. La pregunta es si usted cree que cada vez más el gobierno le huye a los controles externos y si cree que esto tiene que ver con la insistencia de seguir tratando de posicionar a Reposo para ocupar el cargo, más allá de lo que sucedió en el día de ayer, que quedó en evidencia que tuvo varias dificultades, ¿no?, para expresarse. Sí, yo creo que las dificultades que nosotros encontramos con esta administración, con esta gestión, se sitúan a distintos niveles. Algunos de ellos, particularmente en los problemas de acceso a la información. Y inicio esta reflexión para decir que sí, que son crecientes y se escenifican muy claramente en el conflicto que nosotros mantuvimos con la SIGEN. Todos los funcionarios que participan en la gestión de lo que llamamos globalmente el sector público nacional están obligados a entregar información a la auditoría. Sin embargo, tenemos dificultades. Y tenemos dificultades, y por eso es que en cada una de las áreas donde se registran estas dificultades, nosotros las traducimos públicamente, las planteamos, y en particular se nos planteó un problema muy serio con la SIGEN, que es nuestro partener, que es el responsable del control interno, que nombrado por el Ejecutivo, controla al propio Ejecutivo. Nosotros somos control externo, por lo tanto tenemos una relación de no dependencia ni recibimos instrucciones, pero sin embargo es muy importante la información que maneja la SIGEN, porque tiene una obligación legal de recurrir, mejor dicho, de concentrar y examinar toda la información del funcionamiento del Estado, por lo menos del Ejecutivo. Y nosotros en el 2010 tuvimos una dificultad muy grande porque la SIGEN no nos entregaba la información que nosotros les reclamábamos y que era precisamente esa información indispensable para nuestras labores de auditoría. No solamente no la obtuvimos inmediatamente, sino que tuvimos que recurrir a la justicia para poder lograr esa entrega de la información. Pero claro, esto fue en el contexto de una verdadera conflicto interinstitucional. ¿Por qué? Porque primero Reposo decía que nos había entregado la información, después nos volvía a enviar cuando reclamábamos una nueva información, y siempre estaba entregando toda la información y en realidad siempre era una información parcial, hasta que la sentencia lo obliga a entregar y efectivamente él entrega con posterioridad esa información. Entonces, las afirmaciones de Reposo con respecto al hecho de que él ya había entregado la información cuando lo condena la Cámara Contencioso Administrativa a entregar esto, no es cierto. La entrega posterior que hace, la entrega que hace Reposo es con posterioridad a la sentencia, que realmente lo condena a entregar la información y además lo condena en costas, es decir, que es un pronunciamiento categórico. Yo diría que, aparte de esta precisión, que es importante hacerla porque en el escenario de alguien que está plebiscitando su imagen frente a la opinión pública, hacer afirmaciones de este tipo, cuando en realidad hay una sentencia que ustedes pueden consultar, porque es pública, pueden consultar el propio expediente, prueba de que es alguien que puede llegar a decir afirmaciones como se le está probando en otros órdenes totalmente fuera de la realidad. Entonces, ahora, ¿por qué también es importante ese fallo? Porque no solamente no entregaba la información a la AGN, sino que no publicó más los informes de la SIGEN, que eran un instrumento muy importante para la ciudadanía, y al mismo tiempo levantó los informes que existían antes, que también tenían un gran valor. Entonces, este comportamiento es un comportamiento que tiende a la oscuridad, que tiende a la falta de transparencia. Esto incide fundamentalmente en la percepción externa de la transparencia en nuestro país. Y sin duda incide
porque es uno de los parámetros que se observan para este tipo, diríamos, para apreciar los niveles de transparencia en un país, que están muy vinculados a la problemática de la corrupción y a los resguardos de los controles, etc. Entonces, insisto, que no es un tema, diríamos, secundario. No publicó mal los informes, retiró los informes de la página web, vale decir que en esto llevó adelante una política totalmente distinta a la de la AGN, que lo ha hecho. Dice que entregó la información que le había reclamado la AGN, y no es cierto. Pasaron 14 meses para que nos entregara la información, y nos entregó esa información luego de una sentencia que condenaba a la SIGEN a hacer esa entrega. Hago estas precisiones porque para ustedes este tema, también para los medios de comunicación, tiene mucha información, tiene mucha importancia. Fíjense ustedes que el principio del derecho de acceso a la información pública es un derecho que está consagrado en el sistema interamericano, y que ya hay pronunciamientos de la propia Corte Interamericana, y que si no hubiese entregado esa información Reposo y nosotros no hubiéramos encontrado una respuesta judicial que satisfaciera nuestros derechos, muy probablemente tendríamos que recurrir al sistema interamericano, donde ya hay pronunciamientos. El caso de Claude Reyes, por ejemplo, en virtud del cual lo condenan a Chile, ahí queda claramente establecido las obligaciones del Estado en torno a lo que se entiende por información pública, la obligación que tiene el Estado de entregar esa información. Pero no solamente, lo dice la sentencia, establecer normas que prohíban o que dificulten ¿cómo se llama?, el acceso a la información, como sería esta reglamentación por la cual se retira la información, sino también poner en marcha mecanismos que faciliten y permitan la entrega de la información. Con lo cual, nuestro país estaba a punto, con esa práctica, de poder diríamos, comprometerse en la responsabilidad internacional del Estado. Y creo que ustedes, que generalmente el derecho de acceso a la información impacta no solo sobre los individuos, sino que impacta también sobre los comunicadores sociales, sobre todo. Y si este principio se aplica no solo sobre los individuos, sino también sobre los comunicadores sociales, también se aplica a los organismos de control que deben ejercer el control del Estado, y si no tienen acceso a la información, no pueden ejercerlo. Difícilmente auditar es opinar, evaluar, difícilmente se puede opinar y evaluar si no se accede a la información. Por lo tanto, la dificultad central de las observaciones, y les respondo con un ejemplo muy concreto, hablando de Reposo, pero hablando de las dificultades específicas con esta administración, es que cada día se dan márgenes crecientes, diríamos, de dificultades de acceder a la información. Sí, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Di Domenica, de hipercrítico.com, y quería hacer una pregunta. Desde la auditoría adelantaron la situación de peligrosidad de los trenes, que después determinó el grave accidente con más de 50 muertos. ¿Ustedes ven, a partir de sus informes, otras áreas que puedan llegar a generar peligrosidad, o una situación que ustedes pueden adelantar, ya que ustedes lo habían adelantado, la situación de los trenes? Porque dado que ustedes realizan informes, bueno, sería interesante saber si ustedes encuentran alguno que tiene mayor peligrosidad, o uno que requiere de una mayor atención o alarma. Muy bien. Probablemente la pregunta suya la puedo entender en dos sentidos. Otras áreas en donde uno pueda detectar situaciones de igual peligrosidad, o al interior de los propios sistema ferroviario. Esta es interesante la pregunta, porque iniciaría en el ámbito específico del mundo de los ferroviarios. Yo creo que, y trataré de no extenderme demasiado, pero esto también es una reflexión que hay que situarla en un contexto. Nosotros hemos auditado todo el sistema de transporte, y si ustedes nos preguntan, bueno, ¿qué pasa en el sector fluvial? ¿Qué pasa en el sector aerocomercial? ¿Qué pasa en el sector transporte automotor?
y qué pasa en el sector ferroviario, sobre cada uno de estos tenemos una respuesta. Lo que es interesante también, que podemos hacer hoy, es ver la interrelación. Si el diagnóstico es común o si hay determinadas situaciones que pueden tener una incidencia mayor, como puede ser, por ejemplo, bueno, la circunstancia de que los ferrocarriles anden tan mal, ¿qué incidencia tiene esto sobre el transporte automotor, el transporte de carga, el transporte de pasajeros? Sin embargo, concentrándome en el sistema ferroviario, yo creo que la pregunta es muy útil, porque si nosotros examinamos con los mismos criterios que hemos verificado en el ámbito del transporte público de pasajeros y vemos qué pasa con el transporte público de cargas, que podría ser un parámetro para decir, bueno, hay situaciones también alarmantes o situaciones que los informes de la auditoría pueden ser alertas, claro, y yo le diría que sí, fíjese. Hemos auditado todo el sistema de pasajeros y sobre todo el ingreso a Buenos Aires, y sobre eso podemos discutir o podemos dar datos muy importantes, porque no olvidemos que nuestros informes ya han servido de base para determinadas decisiones de Estado, como ha sido, por ejemplo, la rescisión del San Martín, la rescisión del Belgrano Sur, del General Roca. Y la pregunta que se van a formular muchos, me dicen, pero ¿cómo explica usted que sobre observaciones tan claras, tan categóricas como las que ustedes han hecho por TVA, no se haya tomado idéntica decisión que la que tomó Kirchner en el 2005 con respecto a San Martín, o más tarde con respecto al Belgrano Carga, al Belgrano Sur, etc.? Entonces, digamos que sobre la situación del transporte de pasajeros hemos dado señales muy muy claras. En algunos casos se ha escuchado, en algunos casos se han adoptado decisiones, y en otros casos no se han adoptado decisiones, y miren ustedes a dónde hemos llegado. Sin perjuicio de que sobre el caso de TVA podríamos tener algunas cuestiones de actualidad a raíz de los cursos que ha tomado la empresa y el caso ante la justicia. Pero para responderle a la pregunta muy específica, sí, también tenemos alertas y situaciones de mucho riesgo en el transporte de carga. Aquí no solamente hay una especie de colapso del sistema de transporte ferroviario que ha tenido un enorme daño a la situación de transporte interno y del abastecimiento a nivel nacional. Yo leía no hace mucho, hace unos 2 años, un informe en Alemania, donde lo recuerdo muy bien porque me sorprendió. Había toda una descripción de las posibilidades que se le presentaba a cada uno de los países del sur, que integramos aproximadamente el Mercosur, hacia el futuro, con respecto a cuestiones de abastecimiento y de salidas para la exportación. La Argentina figuraba como uno de los países con mayores dificultades, y era precisamente por la falta de conexión interna, como que los otros países estaban en vías de la articulación de obras de infraestructura que garantizaban. Digo esto porque realmente ese colapso se ha ido agravando con el tiempo. Nosotros no hemos podido auditar ninguna de las empresas, diríamos, que realizan el transporte de carga en el país que haya mejorado. Fíjense ustedes que esta es una paradoja. Hemos auditado en varias oportunidades el Belgrano Cargas, por ejemplo, desde el comienzo. La verdad que esta es una auditoría, una situación emblemática en el sentido de la desprotección y de la desaprensión con respecto al manejo de los bienes públicos. Pero después lo hemos hecho más adelante, y fue un caso también muy conocido, porque recuerdan ustedes que no entregaban la información, fuimos a la justicia, y la justicia, la segunda concesión, y la justicia nos respondió Belgrano Cargas que habían perdido el expediente, nada más y nada menos que habían perdido el expediente. Y en este caso la justicia lo declaró abstracto, fue uno de los principales, de los primeros
para ustedes vean lo difícil que es la tarea de auditar y cómo hay que llevar a veces una lucha, si ustedes quieren, institucional para lograr resultados. Pero yo les diría que si ustedes toman nuestros informes van a ver que el sistema, no solamente la prestación del servicio, porque a punto van a ver ustedes que hay una carrera, un campeonato entre las compañías. ¿Cuál de ellas tiene mayores descarrilamientos? Hablo de descarrilamientos, hablo de accidentes, hablo de situaciones, y van a ver ustedes si no saben si es el OL mesopotámico o el OL central. Entonces, yo tengo una tesis que no lo digo de récord, querría probarla con el tiempo, pero la Argentina debe ser uno de los países que tiene mayor número de paso a nivel clandestino. Mucha gente transita por paso a nivel que cree que están habilitados y en realidad no lo están. Y estamos auditando en este momento uno de los, no me voy a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, pero una de las tragedias que tuvieron lugar en nuestro país, en San Luis precisamente, en donde se produjo un accidente, una tragedia, donde una formación llevó por delante un colectivo con niñitas que estaban en un momento ese. Pero no solamente, bueno, un accidente puede ocurrir en cualquier circunstancia, pero la forma en que se desarrolló el accidente pone a prueba de que prácticamente la forma en que circulan las unidades son un acto de arrojo temerario, porque si algo se cruza enfrente, seguramente que el accidente se produce, y hay, diríamos, pruebas de que más allá de que se podría o no haber evitado, la forma en que se desarrolló y todas las consecuencias que tuvo, aparecen con bastante, diríamos, no nos hemos pronunciado sobre el fondo, pero diríamos, hay claramente incidencias en la misma prestación de servicio, la sobrecarga, las dos máquinas, la que va adelante, la que va atrás, en fin, todos son indicadores que pueden transformar un hecho evitable en un accidente y un accidente en una tragedia. Así que yo le diría que sí, y le doy el ejemplo de algo muy cercano al transporte ferroviario de pasajeros. En el transporte de carga tenemos una prestación del servicio pésima, las cosas son muy malas, en situaciones de inseguridad creciente, que plantea problemas ya de integración del país. Por ejemplo, entiendo que las provincias tendrían que plantear con más fuerza, pero puede ser que los ferrocarriles atraviesen determinados lugares donde hay paso a nivel, tantos pasos a nivel, y donde ni siquiera están registrados a nivel de la Secretaría de Transporte Nacional. Ahí hay una responsabilidad muy grave. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que sí, nuestros informes dan una alerta y previenen posibilidades trágicas también en el sistema de transporte de carga, que todo el sistema de transporte, diríamos, ferroviario está en crisis. Y yo les puedo decir más, los ferrocarriles que nosotros auditamos luego de la emergencia ferroviaria en el año 2002, por el cual se estableció un régimen en principio de emergencia, etc., las condiciones en que se prestaba el servicio en ese momento eran malas, sin duda, pero a pesar de todos los fondos que se han aplicado, aún hoy las prestaciones son peores. Esto es lo que muestra el fracaso del sistema y que esto va hacia un colapso. Facundo de la Fuente de Radio Cultura. Doctor, que digamos la gran cantidad de subsidios que recibe el área de transporte por parte del gobierno no se hayan traducido en un mejoramiento del servicio, ¿para usted tiene que ver con una falta de control por parte del gobierno sobre lo que son las empresas concesionarias, o directamente con una falta de la existencia de un plan nacional en materia de transporte por parte del gobierno? Miren, la falta de un plan nacional que dé una respuesta adecuada a toda la problemática del transporte, y en particular es una carencia que me parece, desde el punto de vista como
político, si usted quiere, de lamentar, porque es necesario, es importante. Yo creo que el país, después de la crisis del 2001, se debía un debate sobre este tema. Se inició de alguna manera sobre el transporte y el control, pero bueno, las circunstancias no lo llevaron adelante, y es cierto que todas las medidas que se han tomado han sido medidas coyunturales que no significaron la puesta en marcha de un plan, la ejecución de un plan como el que el país podría haberse dado a partir de esas circunstancias. Pero como nosotros no auditamos la elaboración de las políticas públicas, sino cómo se ejecutan las políticas públicas, ya como auditor yo le diría que creo que en gran medida la situación que se plantea con los subsidios es una consecuencia directa de la impronta que el propio gobierno le ha impuesto a la temática de los subsidios. Nosotros, en el sentido de que hemos planteado con mucha energía y desde siempre, por eso de alguna manera estoy respondiendo a las afirmaciones de Schiavi de ayer a la tarde, donde él dice que la auditoría no ha hecho nada nuevo en el tema de ferrocarril, de los informes de auditoría, que solamente nos basamos en la información que ellos tienen. Nosotros hemos dicho con toda claridad que no se puede mantener un sistema de subsidios sin rendición de cuentas, que no porque algo sea discrecional debe estar ajeno a todo tipo de control, que las consecuencias son muy graves, que no puede existir la posibilidad de la redeterminación de los subsidios si no se ha analizado previamente el impacto, si han sido realmente aplicados en el área para la cual han sido destinados, si esto ha mejorado la calidad del servicio, si han tenido, cuál ha sido. El Estado no puede liberarse de esa responsabilidad fundamental de evaluar el uso, el destino, la aplicación de los fondos y la evaluación de sus resultados. Y si no se pide rendición de cuentas, las condiciones son realmente cada vez peores. Y hemos dicho, y esto lo hemos dicho con anterioridad, de esta manera se estaba fomentando una suerte de cultura del incumplimiento, porque la forma, cuando el subsidio se entrega sin ningún tipo de rendición de cuentas, cuando puede ir a cualquier lugar, el subsidio, el empresario, el operador del servicio, puede no aplicarlos, o no le conviene, según, entre comillas, no les conviene aplicarlos, porque de esa manera, si la calidad del servicio se mejora, pierden la posibilidad de seguir recibiendo diríamos, el subsidio. Estoy hablando en términos muy perversos, no estoy hablando de que esto sea, pero sí, la falta de control lleva a que de alguna manera se cultiva el incumplimiento, porque de esa manera se destinan cada vez más fondos para los subsidios. Entonces, yo creo que lo que ha pasado recientemente, con el juicio, en donde finalmente, cuando se quiere examinar dónde iban los subsidios, la empresa, ¿qué hace? Hace desaparecer la documentación. ¿Por qué está detenido Sirigliano? No porque tengan todavía determinadas pruebas, sino simplemente, ¿por qué? Porque pretendió hacer desaparecer justamente la documentación que nosotros hemos dicho siempre que hay que controlar, que el Estado tiene que verificar. Entonces, cuando decíamos entonces, cuidado, el Estado está poniendo cada vez más dinero y menos, y la calidad del servicio empeora, es porque la forma en que se canalizan los subsidios van más bien a que los mismos sean desviados y no aplicados directamente a y esto lo hemos dicho mucho tiempo, y yo un poco frente a estas declaraciones donde nos dicen de que nosotros no hacemos sino repetir las verificaciones de la CNRT, le decimos que yo tuve un debate público con Schiavi, porque dije esto: señores, no se puede continuar con los subsidios,
y fue tapa de alguno de los periódicos. Y él contestó y dijo que no, que en realidad tenían una aplicación, que habían tenido, etc. Bueno, hoy la historia demuestra que esos subsidios se distraían, que esos subsidios iban a cajas, que esos subsidios se devolvían a quienes los entregaba de alguna manera, porque ¿cómo es explicable que Jaime, ¿no es cierto?, pudiese tener tantas prebendas de los mismos sectores a los cuales él beneficiaba con los subsidios? Yo creo que este caso es un caso emblemático. Hay que seguirlo, hay que profundizar, porque aquí está la responsabilidad misteriosa de quiénes, de dónde iban los subsidios. Aquí vamos a tener por fin la revelación clara. ¿Dónde iban esos subsidios y cómo esos subsidios revertían en beneficios para algunos privilegiados, que coincide exactamente que era con quienes los concedían? Entonces quiere decir que estos subsidios no se concedían para mejorar el servicio, se concedían con las características que ustedes han visto, pero que de alguna manera misteriosamente aparecían beneficiados los funcionarios, y la calidad del servicio cada vez era peor. Doctor, allá hay un colega. Luis Gasulia, de FM Identidad. ¿Se puede estimar, doctor, a cuánto ascendían esos subsidios que se desviaban y a cuánto puede llegar a ascender la tasa de retorno con la política, con el gobierno? Sí, le podemos hacer algunas estimaciones de tipo parcial, para ser más corto en mi respuesta. En el caso de TVA, en el periodo auditado, en nuestro último informe, que va del 2005 al 2010, los subsidios entregados a TVA ascienden a 1.970 millones, casi 2.000 millones. Lo que tiene de particular el estudio es que pone de manifiesto el crecimiento de la incidencia de los subsidios. Los subsidios representan el total de la cuenta, representan primero, tengo las cifras, yo en todo caso se las puedo dar, pero de lo que sí recuerdo muy claramente es que van ascendiendo, de un 36 en el 2003 a un 75. Voy a buscar la cifra para dársela muy concretamente, pero es exponencial el crecimiento. ¿Qué es eso, 36 y El porciento del porcentaje de los gastos operativos y de todos los gastos que implica la concesión, y lo que se recauda en virtud de los pagos del servicio, creo que era el 17%. Esto es importante ver cómo, y esto no es un estudio que nosotros hayamos realizado, cómo el sistema va empujando hacia diríamos, a cubrir cada vez los gastos operativos y los gastos de inversión, los gastos en general, porque los de inversión siempre han estado en cargo del Estado, en un 80, cómo va creciendo y pasa, como les digo, de cerca de un 30, superando el 70%. Y cómo se va dando cada quinquenio, cada 3 o 4 años, tenemos esas cifras bastante relevadas. Y lo que vamos a ver ahí es que en el primer periodo, y esto no es una afirmación que la quiero dar con su dimensión, como una dimensión política, pero en el periodo del presidente Kirchner hay más rescisiones de contratos y menor subsidio que se va a producir con posterioridad a los últimos 6 años, en donde va a haber un crecimiento exponencial de los subsidios y no va a haber una sola rescisión
la que se va a producir recientemente es la primera. Ahí les estoy dando algunos datos importantes. Creo que este juicio va a ser muy importante porque va a poder desentrañar la mecánica del subsidio y la responsabilidad del Estado, primero en haber controlado, porque ahora resulta que cuando lo van a controlar desaparecen las pruebas. Pero ¿por qué no lo controló antes? Y de lo que el propio Estado sabía, ¿por qué no operó ni aplicó las multas? Sí. Perdón, ¿hay alguien más? Está la compañera allá atrás y acá adelante luego. Hola, ¿qué tal? Es Mónica de Agencia Brasil de Noticias. Quisiera saber cómo va a ser su papel o el papel de la auditoría si el nombre de Reposo se confirma finalmente. Mire, yo creo que la situación que nosotros tenemos planteada con respecto al acceso a la información, si Reposo es reemplazado por alguien en la SIGEN, seguramente vamos a tener una situación muy favorable para la obtención de información. Esperamos que quien lo reemplazara contribuya, colabore, como no lo ha hecho él durante su gestión. El desempeño, ya en el caso de que él se desempeñe como Procurador General de la Nación, creo que muy probablemente no va a impulsar las acciones que nosotros vamos a llevar a la justicia en el supuesto de que nosotros tengamos dificultades de acceso a la información. Porque en realidad él ha demostrado durante su gestión no tener un apego para el respeto de ese principio básico que es el acceso a la información. No puedo hacer pronósticos sobre ese tema. Si tuviera que hacer un llamado, diría que si él llegara, que ojalá su posición frente al derecho de acceso a la información fuese el que respetara los parámetros del sistema interamericano, que no respetó cuando él era síndico general. Y por último le diría que en las respuestas que él dio ayer, en general me parece que a juzgar por las respuestas, me parece que hay pocas posibilidades de que él llegue a ser Procurador General. Esa es una impresión personal, la doy después de haber participado de toda la audiencia, pero si tomo como parámetro objetivo cómo informó el conflicto con la AGN, quiero decirles que falseó la realidad. Entonces, si falseó la realidad frente a un tema tan decisivo, donde tenemos una sentencia judicial que nos da la razón y que condena y que habla de la parte vencida, si esto no es para él un hecho revelador de una actuación de la justicia, entiendo que también pudieron verificarse otras falsedades con respecto a otros temas. De tal manera que entiendo, esa es mi apreciación muy precisa sobre los temas que nos conciernen. Informó mal a la opinión pública, informó mal el tema. Nosotros tuvimos que ir a la justicia después de 14 meses, tuvimos la respuesta y esa respuesta fue después de un fallo judicial. Vamos a una pregunta de Adriana, y les pido, si los que prevean que van a hacer una pregunta, si por favor pueden levantar la mano, así el doctor puede ordenar un poco los tiempos de las respuestas. Si alguien más, después, si lo decían luego está perfecto, pero si ahora alguien ya sabe que va a hacer una pregunta, aquí, y también me anoto yo, y ahora Adriana. Ustedes hace unos años habían hecho un estudio muy... Perdón, hay que decir nombre. Sí, Adriana Amado de placademayor.com.
ustedes habían hecho un estudio bastante crítico de la situación del entonces Confer, con un informe muy detallado de ciertas falencias, incluso edilicias, que mostraban debilidades en el funcionamiento. Quería saber si se subsanaron desde ese momento y si estaban previendo algunos controles para el AFCAS, que va a ser obviamente el organismo que tiene a su cargo el control del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, no hemos todavía concluido ninguna auditoría, pero sí lo tenemos en nuestro plan de acción. En el Congreso lo hemos elevado en el plan de acción, pero les diría de que hemos recibido muchísimas solicitudes, reclamos, inquietudes por el hecho de, diríamos, pidiéndonos que llevemos a cabo una evaluación. Más aún les diría, hemos recibido una nota reciente de algunos parlamentarios, entre otros Patricia Bullrich, que nos ha anticipado una solicitud ya sobre la base de un análisis bien más completo de toda la implementación de la ley de medios y el desempeño de las autoridades y cuáles han sido las áreas en donde todavía quedan déficits y donde se ha implementado, cuáles son las observaciones que nos merecen como auditoría. Estrictamente toda la aplicación de la ley. Veremos qué áreas más tendremos que analizar, dónde se va a concentrar, pero digamos que hay una preocupación fundada, entiendo, muy respetable y está dentro de nuestras funciones y tenemos que hacerlo y seguramente va a ser una auditoría que nos va a permitir en sí mismo un diálogo muy intenso con ustedes. Colega Canal 13, sí. No sé si querés vos o... Yo quedo último o después. Doctor, no, simplemente quería saber si la situación de YPF está a un nivel similar de lo que se lo escuchó decir con respecto a TVA, por las faltas de controles, por cómo se dio la nacionalización de la empresa y por todo lo que se habla en torno a YPF hacia un futuro, ¿no? Muy bien, mire. Un poco, como voy a pasar de tema, querría reducir en 2 palabras el tema de TVA y quiero decirles muy categóricamente con respecto a las declaraciones de Schiavi, que son muy recientes y que ponen en juego la importancia de nuestros informes. Por otra parte dice que nosotros no hemos auditado, nunca hemos planteado el tema de la rescisión y que tampoco hemos aportado nada nuevo sobre este tema. De una manera muy esquemática de lo que yo les he comentado ya, en el último informe de auditoría hablamos de varias cosas de las cuales nunca había hablado ni él ni la CNRT desde el punto de vista crítico. Hacemos un examen del problema de los subsidios, de la falta de rendición de cuentas, de la falta de examen del impacto y desviación de los fondos. Esto está dicho con toda claridad en nuestro informe y también ponemos de manifiesto otras cuestiones sobre la forma en que se llevan adelante las inversiones, que generalmente se hacen con empresas del grupo, por contratación directa, etc. Nuestros informes superan las limitaciones que están planteadas por la propia CNRT, de la cual tomamos algunos elementos, porque obviamente tenemos que examinar cómo el órgano de control controlaba o no controlaba. De manera que quiero formalmente desmentir sus declaraciones, porque entiendo que quieren devaluar el trabajo de la auditoría, que tuvo un rol importantísimo y que si se hubiese sido examinado y observado y sus recomendaciones atendidas, no hubiéramos desembocado en esa tragedia del 22 de febrero. Con respecto al tema de YPF, yo voy a intentar ser corto, pero al mismo tiempo les voy a dejar como para ilustración algún material en el cual planteo cuál es la posición que tengo como presidente de la auditoría. Y en 2 palabras, yo lo he dicho públicamente y lo reitero ahora, yo entiendo que YPF, la nueva empresa, debe ser auditada por la Auditoría General de la Nación. Los argumentos que doy
son múltiples, pero solamente voy a enunciar algunos, que si ustedes me lo preguntan, me lo repreguntan, los puedo profundizar. Los argumentos que sirvieron de base para la decisión parlamentaria del Ejecutivo, mejor dicho, apoyada por el Parlamento, de expropiar las acciones de las transferencias de Repsol a YPF, tuvieron como fundamento, yo no estoy cuestionando la decisión de nacionalizar, de estatizar o no, digo simplemente, tomada esa decisión sobre la base de los fundamentos donde el Estado tenía que recuperar el control de los recursos naturales básicos, estratégicos, y que eso se llevaba adelante con una medida de esta naturaleza, yo entiendo de que haber introducido en el artículo 15 de la ley la limitación de que no se aplica ninguna norma vinculada al control que sí se aplican para las empresas de Estado donde hay mayoría estatal, es una exclusión, entiendo, que puede muy dañina y que puede causar serios perjuicios. ¿Por qué lo digo? Porque el régimen actual prevé que en el caso de que una empresa tenga mayoría estatal, o sea, una empresa de Estado, la auditoría forma parte del sector público y la auditoría puede intervenir. Pero el artículo 15 de la ley tiende a excluirla a la AGN, cuando dice de que no se le van a aplicar estas normas a YPF. Ahora, fíjense ustedes qué llamativo. Esta norma que excluye la AGN es la misma norma que se sancionó cuando se privatizó, es el artículo 6 de la ley que privatizó YPF, con lo cual tendría explicación de que nosotros no interviniéramos cuando era una empresa privatizada. Pero si el argumento ha sido recuperar soberanía, recuperar nacionalidad, recuperar la función del Estado, ¿cómo es posible que se nos va a excluir precisamente al órgano de control público del Estado? Entonces, ya la primera situación. Cuando uno lee, nosotros queremos que se aplique la ley, que se aplique la Constitución que prevé la intervención donde hay fondos públicos, gasto de fondos públicos, que la auditoría pueda intervenir. Otra de los argumentos que me sorprendió en la presentación fue que sería una barbaridad, un absurdo, dice, que la AGN pudiese auditar. Lo dijo la diputada informante, Bertone, en la Cámara de Diputados. Si ustedes vean el acta, va a decir que es un absurdo, etc. Como si fuese un absurdo que nosotros auditáramos en ARSA, que nosotros auditáramos aerolíneas, que nosotros auditáramos todas las empresas de Estado con participación estatal, AISA, donde el 90% del Estado, etc. Cuando en realidad es una de las funciones centrales nuestras. Después dice algo así como que no hay empresas de Estado que cotizan en bolsa. Yo creo que la diputada ha tenido ahí un error muy grave, o hay una confusión en la transcripción, pero hay centenares de empresas, de sociedades anónimas que son sociedades de Estado y que cotizan en bolsa. En el mundo debe haber millones. En nuestro caso auditamos muchas que funcionan de esa manera. Las modalidades nuevas es precisamente transformarlas en sociedades anónimas, estatales o con participación. Pero yo lo llevo a una reflexión de otro tipo también. Si no es de orden jurídico, también puede ser de orden comercial. Bueno, nosotros vemos que muchísimas empresas en el orden internacional, que pueden ser estatales o con participación estatal, que cotizan en bolsa, no les impide para nada tener un ingreso en el mercado mundial, y en otros casos, en ninguno de ellos, en las empresas donde hay participación del Estado, puede pensarse que sea perjudicial el control, sino que por el contrario, en todos los países, y en particular en la región, ustedes van a ver que cualquiera de las empresas petroleras, coticen o no en bolsa, cotizan en bolsa. Petrobras, ¿por qué no tomamos el ejemplo de Petrobras? Mayoría estatal, cotiza en bolsa. ¿Y quién lo controla? El órgano de control gubernamental, el TCU, el Tribunal de Cuentas de Brasil. Tomemos el caso de México. En México es estatal, pero lo controla
la empresa, diríamos, la APEMEX, la controla la auditoría, la Contraloría General de México. Si tomamos, lo mismo pasa en Venezuela, donde también el órgano de control es el que, lo mismo acontece en Colombia, en Ecuador, en fin, tenga o no participación estatal, tenga o no. Entonces, vamos a ser el único país en la región donde no vamos a impedir por una norma específica la participación del órgano de control. Esto yo creo que podría llegar a ser muy nefasto. Por eso que planteo públicamente los argumentos por los cuales es imperativo que nosotros seamos incorporados en el control. No hay ningún argumento, ni jurídico, ni práctico, ni político, ni de política económica, si ustedes quieren, que pueda dar fundamento a una decisión de este tipo. Y sobre eso estamos dispuestos, inclusive, a abrir un debate, no solamente nacional, sino también con los parámetros internacionales. Y es importante que aprendamos la lección. Es importante que aprendamos la lección. No podemos repetir, no podemos mantener una norma que tuvo una explicación en su momento, donde lo que criticamos sobre las consecuencias nefastas del ultraliberalismo, del neoliberalismo, de las privatizaciones salvajes, la desregulación, ¿cómo es posible que hoy, que estamos planteándonos los argumentos inversos y tomamos una decisión justamente en sentido contrario, vamos a mantener esa norma que seguramente nos causó un enorme perjuicio como fue la que excluyó? Pero quiero decirles también que dos cosas, y perdónenme que como es una... No hay argumentos, pero tampoco hay argumentos históricos. La auditoría, sin poder auditar YPF, sí auditó la Secretaría de Energía. Y las cosas que ha dicho la auditoría, yo se las dejo en un documento. Nosotros hemos dicho claramente que el país iba hacia una situación de agotamiento de los recursos. Lo dice claramente, tanto en lo que hace al petróleo como al gas. Hemos dicho que la Secretaría de Energía no podía funcionar como funcionaba sin disponer de ningún instrumental para verificar si las declaraciones juradas de las empresas sobre las reservas era veraz o no, que el país estaba totalmente desprotegido, y eso es lo que permitió que de golpe un día para otro Repsol dijera hace unos años que las reservas eran la mitad, considerablemente menores de las que tenían registradas. Entonces, había una vulnerabilidad, había unas políticas erráticas que creaban una situación de vulnerabilidad, y en la propia exposición de motivos aparecen confirmados, son nuestros informes los que van anticipando. Sin embargo, no se adoptaron medidas claramente. Entonces, queremos decir que tenemos también fundamentos históricos para pretender estar ahí, con más razón hoy que la empresa va a tener una mayoría estatal, sea con distribución, etcétera. La legislación prevé que sea por mayoría accionaria o por mayoría, por poder de decisión dentro de la empresa, que en el caso actual nosotros tendríamos que intervenir. Entonces, que tenemos que hacer desaparecer esa cláusula que pretende excluirnos. Y porque hemos sido un organismo que ha hecho cosas muy importantes para el Estado. Si ustedes me toman otro caso similar, no solamente donde hemos hecho marcas, como en el caso de los ferrocarriles, etcétera, tomen el caso de aerolíneas. Cuando el Estado dijo que iba a expropiar las acciones de aerolíneas, la empresa se presentó en el Congreso y dijo que tenía un patrimonio neto negativo, positivo de 50 millones. Cuando fue al Senado, y ya se sabía, porque se había incluido en un proyecto de resolución que nosotros, de enmienda a la ley, el artículo 8, que íbamos a auditar nosotros, dijo: no, la verdad yo me equivoqué. En realidad el patrimonio neto negativo no es negativo, no es positivo, es negativo en 100 millones. O sea, 150 millones en 17 días. Pero después, cuando nosotros auditamos, llegamos a la conclusión de que el patrimonio neto negativo de la empresa era de 2.800 millones. Bueno, aquí tienen las pruebas ustedes de la importancia que tendría. Si nosotros hoy podemos ir a verificar cuál es el nivel de reserva, cuál es ya directamente
sobre la nueva empresa. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar de la utilidad que tiene de entregarle el control, la responsabilidad de determinar el estado de situación de una empresa que se estatiza. Si me permiten una pregunta a mí, después... Enseguida. Yo hago la siguiente pregunta. En orden viene una pregunta mía, una de la colega, una mía y cerramos. ¿Usted cree que la concesión del Grupo Arroyo del subte de Buenos Aires, que precisamente está en un litigio entre el gobierno y la ciudad, si se justifica la permanencia y si cree que el Estado estaría en condiciones directamente de asumir la gestión sin concesión? Le voy a responder parcialmente esta pregunta. Quiero decirle, más que como mi opinión personal, lo que puede ser con los ingredientes propios de mi labor de auditor. A ver, y trataré de ser lo más claro posible. El sistema que ha adoptado, de que se adoptó en 2003 en adelante, ¿no?, desde la crisis, ha sido el sistema de viene una rescisión y automáticamente se otorga a la empresa, a las empresas que prestan el servicio, que tienen toda la parte operativa de la nueva, de la concesión que se rescinde. Por ejemplo, cuando se recibió el San Martín, se constituyó una unidad de gestión operativa propia que tenía como función gestionar la operatoria del San Martín. Después, cuando se rescindió Belgrano Sur y el Roca, idéntico, se tomó la misma disposición. Ahora, con lo cual nos encontrábamos nosotros hasta hace poco que las 3 empresas que tenían a su cargo la gestión operativa de las empresas, de las concesiones que habían sido rescindidas, eran Ferrovía, Metrovía y TVA. Fíjense ustedes ahora con la circunstancia de que TVA le rescinden la concesión, pero también la tiene que sacar de la UFES. Entonces, nos vamos a quedar con solo 2 empresas que van a llevar a cabo toda la parte operativa de todo este sector, diríamos, de todo este sector rescindido de las concesiones. ¿Qué hemos dicho nosotros sobre esta experiencia? Hemos hecho algunas observaciones críticas, si ustedes quieren, que apuntan a lo siguiente. Si en el sistema normal, diríamos en este sistema ya previo de emergencia, el sistema con el cual están las concesiones otorgadas, ya hay muchas deficiencias en la regulación, con mayor medida le existen en todo lo que se refiere a estas situaciones de gestión operativa de emergencia. ¿Por qué? Porque ahí todavía se flexibilizan más o desaparecen algunas de las exigencias a las empresas. Lo que nosotros hemos dicho en las 2 auditorías que hemos realizado al sistema de UFESA, que viene a ser a toda esta gestión colectiva, hemos dicho de que en general desaparece el riesgo empresarial. Si el Estado paga todo, pero al mismo tiempo libera de responsabilidades considerablemente a las empresas. Por otra parte, se paga en función del costo estimado, con lo cual, como la empresa va a cobrar en función del costo de la factura final que va a implicar la parte operativa, puede incitarse a que se cobre más para ganar un poco más. Vale decir que este sistema no se explica sino en una circunstancia de extrema emergencia, pero que no puede continuar como sistema, porque ahí en ese caso ya estamos frente a una prestación del servicio sin las responsabilidades tanto empresariales
como todo lo que hace avales, etcétera, propias de una concesión. Estamos en un sistema de concesión precario. Pero ¿cuál ha sido la práctica? Y la práctica ha sido que este sistema de concesión precario, etcétera, etcétera, de emergencia, sin ningún tipo de... porque ni siquiera está previsto un régimen de penalidades, se encuentra con una liberalidad absoluta en la prestación. Entonces hemos dicho de que si esto se practica de una manera excepcional y apunta a resolver la situación, y se vuelve a otorgar la concesión o el Estado la toma definitivamente, podría tener una justificación. Pero en la práctica hemos visto que, si bien es cierto, el San Martín tenía un plazo, ese plazo no se cumplió y se mantiene aún hoy. Pero en las dos últimas, que habíamos visto en las dos anteriores, del Roca y del Belgrano, no se prevía plazo, y en los tres casos estamos todavía en ese régimen totalmente de emergencia. Con lo cual tenemos elementos concretos de auditoría que de alguna manera anticipan la respuesta, ya no sobre la empresa misma, si Rollo o Romero en ambos casos pueden o no justificar, etc. Lo que nosotros hemos observado es que ese sistema solamente puede tener explicación en un muy corto periodo, pero en la medida en que sea el paso para la concesión, porque de lo contrario es un sistema que en definitiva no tiende a resolver el problema de la concesión, sino a hacer frente a una situación muy transitoria que en general, si se perpetúa, no hace sino perpetuar también la dificultad y el problema. Sí. Pablo Blanco, soy periodista freelance, no trabajo para ningún medio. Recién, mientras estaba dando la conferencia, la presidenta anunció por cadena nacional el traspaso de la Secretaría de Transporte a la órbita del Ministerio del Interior, quitándosela a Julio De Vido. Quería saber qué opinión o qué análisis puede hacer, es un anuncio muy reciente, tiene minutos nada más, de este cambio de manos de la Secretaría de Transporte, que toma rango ministerial y lo maneja Florencio Randazzo. Mire, en esto puede haber varias lecturas. Confieso que una política que puede ser el hecho de que dentro de la atribución de responsabilidades al interior de las cuestiones políticas, Randazzo en este momento pueda ser más confiable para manejar, puede representar de que es una persona más confiable para la propia presidenta. Es una lectura muy simple, no pretende agregar ningún elemento subjetivo a ello. Lo que sí puedo decirle es que si el propósito fuera diluir, cosa que no le atribuyo a la medida, pero si alguien pensara de que el propósito puede ser diluir la responsabilidad del Estado, del gobierno, en algunas cuestiones muy graves como el de TVA, yo creo que lo que se está examinando en este momento y lo que la sociedad quiere una respuesta es sobre cómo se manejó hasta ahora. Y ahí esto estuvo en el área de Vido. Y por lo tanto, los funcionarios que estuvieron de Vido y los funcionarios que estuvieron en esa área son los que van a tener que rendir cuenta al país, cualquiera sean los cambios de área que pueden tener como fundamento una mejora. Pero la responsabilidad, la rendición de cuentas, corresponde estrictamente al área donde estuvo y donde están los responsables. Las observaciones de nuestra auditoría dicen que el Ministerio y por lo tanto la Secretaría de Transporte nunca aplicó una sola multa, no obstante la existencia de fundamentos de causales, que la no aplicación de esas multas puede comprometer la responsabilidad de los funcionarios. Y si al mismo tiempo eso se comprueba de que además de no aplicar las multas hubo gestiones de favoritismo o diríamos de compensaciones a nivel de los propios funcionarios, Jaime, más allá de obviamente Schiavi,
va a tener que rendir de cuentas. Yo creo que acá estamos frente a un caso del cual el país quiere una respuesta. Y esa respuesta se sitúa en esa gestión que llevó adelante debido. Bueno, la última pregunta, si nadie se opone, la hago yo. Doctor, cuando se puso un poco en juego la continuidad suya en el cargo por sectores de su propio partido, se atribuyó, no le pido que lo ratifique, no le pregunto sobre esto, pero se atribuyó a que la auditoría había hecho un informe sobre la gestión del señor Barletta cuando era rector en la Universidad del Litoral. La pregunta es, ¿cuál cree que ha sido la implicancia del señor Barletta en aquellas irregularidades de desmanejo y poco control de gastos en la Universidad del Litoral? ¿Cuál ha sido la responsabilidad del señor Barletta? ¿Y cuál ha sido la respuesta del señor Barletta ante ante las observaciones de la auditoría? Mire, como usted lo dijo, yo no espero una respuesta. Evaluar los aspectos subjetivos de las motivaciones. Es cierto que nosotros hemos auditado esa universidad como todas las universidades del país y hemos hecho conclusiones generalmente críticas en muchas circunstancias. Lo que sí le puedo decir ya como reflexión, que no se funde en la pregunta misma, pero sí en lo que evoca la pregunta, que la circunstancia de que tomar estado público, que algunas personas importantes del partido al cual de alguna manera me ha designado como presidente, tuvo un impacto probablemente para mí inesperado, en el sentido de que generó colectivamente una reacción en donde las personas se preguntaban cuál había sido la razón, si después de 10 años, donde había habido una rendición de cuentas relativamente clara y transparente y constante, y en un momento tan particular como el que yo me encontraba, podía estar el fundamento de la posibilidad de plantearse una remoción, un pedido de renuncia, etc. Y surgieron muchas interpretaciones. Probablemente algunas lo fundaban en esto, yo no creo, otros lo fundaban en otras cuestiones que tampoco creo. Lo que sí le puedo decir es que fue un hecho que en el fondo se transformó en algo muy positivo. Positivo porque me ratificó frente a la sociedad como auditor y me ratificó frente a la oposición. La reunión en el Senado, donde presenté mi informe de los 10 años, estuvo presente toda la oposición, absolutamente toda la oposición y prácticamente todos los sectores del radicalismo. Y esto, diríamos, es la respuesta más positiva que yo puedo dar con respecto al hecho de que el auditor general no es, en primer lugar, es designado por la oposición y por el partido de oposición que tiene mayoría parlamentaria. Y en este caso el radicalismo, y lo ha sido en los 10 años, y yo me he sentido en general diríamos, respaldado. Debo decir que siempre, mientras vivió Alfonsín, que fue quien me designó, sentí profundamente respaldado. Y luego, después de estos incidentes, la verdad es que también lo volví a recoger. Recogí también unas muestras de apoyo de los distintos sectores de la oposición, porque yo había tomado el cuidado de interpretar la Constitución en el sentido de que una responsabilidad en donde cualquier sector de la oposición podía tener diálogo conmigo, con el presidente de la auditoría, y esto es una práctica que yo la vi reflejada ese día. Pero más allá de esta arquitectura institucional que he tratado de respetar y que la rescato con esos valores, lo que sí encontré fue una enorme respuesta en la ciudadanía. Y creo que esa respuesta no fue solamente por el caso de haber anticipado el tema de la tragedia 11, sino por ese trabajo
de constante transparencia, de constante esfuerzo por dialogar, por si tengo que enfrentarme a una situación difícil, pero ustedes me reclaman, tenemos que hablar, hay que explicar. Yo creo que si no hubiese tenido ese diálogo con la auditoría que yo recibí, les puedo decir, una auditoría en donde los diarios decían lo del zorro que cuida a las gallinas, el tal cosa, la verdad, con Cantarero había sido presidente de la auditoría, de la Comisión Parlamentaria Mixta, los conflictos que tenía con el Congreso en ese momento, que no querían que yo publicara nada, que hablara, que eran, bueno, pero si yo no hubiese logrado este diálogo, que la gente viera en mí algo distinto a lo que había visto históricamente, no hubiese logrado atravesar ese momento tan difícil como fue recuperar credibilidad, presencia pública, etc. Entonces, de alguna manera, con mis reflexiones les quiero decir que ustedes me han ayudado mucho en esto. Todos. No, les puedo decir de que en general me han ayudado mucho. Bueno, esta me parece que es la mejor manera de terminar una conferencia que ha sido muy larga, pero muy cálida. Coincido, doctor, pero quisiera que me especifique, por favor, si usted cree que de las observaciones que había hecho a la Universidad del Litoral implicaban al señor Barletta, que es el presidente de la Universidad Cívica Radical, en persona. El informe de auditoría trataba su gestión, inclusive trataba la gestión de quien había propuesto él como candidato para reemplazarme, que era Candioti. El informe abarca la gestión de ambos. Eso sí lo puedo confirmar, pero como le digo, yo creo que su motivación, no puedo atribuirle a ese hecho la motivación, creo que lo habrá planteado por su confianza en Candioti y muy probablemente su confianza en otro equipo con el cual él pensaba hacer frente a ya su propia presidencia y con otro auditor general. Bueno, muchas gracias, y también en nombre de los colegas, muchas gracias al grupo organizador de Adrián, Amado, Dolores y sus compañeras, Laura y bueno, su equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, siempre voy a venir cuando me convoque.